Buenos días, Leo. Tú eres un joven que ha ilustrado ya muchos textos literarios, destilando imágenes con profundidad y sorpresa. ¿Cómo te acercas a un texto literario? Pues lo primero me fijo en las imágenes que evoca el texto. Si hay algún, por ejemplo, en un poema sería un verso que tiene una imagen en particular que me parece muy fuerte o muy evocadora, pues la guardo, la subrayo y me la quedo. Y luego también hago un trabajo de qué me evoca a mí el texto entero o el poema entero. Entonces, a partir de eso, cojo estas dos cosas y hago, digamos, como una especie de lluvia de ideas de qué me evoca cada cosa, cómo lo puedo ramificar y cómo eso, y gente, pues, ramificarlo en imágenes. Con motivo de los encuentros con los poetas de Teruel y los jueves poesía, llegó a tus manos el poema Collar de esclava de Vicent Camps. Además de escucharlo recitado por el propio poeta, cuéntanos cómo concebiste tu ilustración. El poema de Vicent era muy interesante porque era muy narrativo, hay una imagen muy clara. Y claro, entonces cuando yo hice el cómic para eso, por una parte sabía que iba a incluir prácticamente, digamos, verbatim lo que cuenta en el poema, pero hay otra parte que es la que me evocó, que era la de la frisa, que puse debajo para añadir y un poco, digamos, elaborar sobre lo que cuenta Vicent en su poema, que es pues la frisa que muestra un poco la historia de este imperio romano y cómo afecta pues a esta esclava. Esta obra es una interpretación en cómic del poema Collar de esclava de Vicent Camps, cuyo propósito ha sido ilustrar ese momento donde los objetos dentro del escaparate dejan de ser simples artefactos y en el que pasado y presente se encuentran durante una visita al museo. El collar de esclava, entre tantos objetos que nos ha dejado la civilización romana, nos obliga a examinar la tragedia humana que representa. Acompañando la adaptación a cómic del poema, se ha querido mostrar a través de un friso la historia de esta esclava, contrastando la imagen idealizada de la antigua Roma con la guerra y la violencia que son cimiento de todo imperio. Collar de esclava. Museo Prehistoria de Valencia. Exposición Túnez. Tierra de culturas. El collar hecho en plomo para una esclava lleva la siguiente inscripción. Soy una prostituta adúltera. Atrápame porque he huido de Bulla Regia. Un estudiante de bachillerato exclama al leerlo. ¡Qué fuerte, tía! Un sudor frío recorre mi cuerpo 18 siglos después en esa sala y apresado por el collar, puedo ver nítidamente el cuello marcado de una entre 50.000 esclavos que en la villa romana de Bulla Regia entregaban cuerpo y vida al imperio. Y habría seguro quien la atrapara y devolviera a Bulla Regia en caso de extravío. La condición humana. Qué fuerte, tía. Durante 2 años has diseñado las agendas del Instituto Cervantes. Háblanos de ellas. Para las agendas del Instituto Cervantes me contactó un estudio de diseño gráfico que es Tropical Studio, con el cual había trabajado anteriormente, y me propusieron pues hacer este trabajo que consistía en hacer una ilustración monocromática, visualmente muy poética, muy metafórica, a partir de poemas, 12 poemas para 12 meses. Y fue un trabajo bastante interesante para mí porque nunca había hecho ilustraciones de este tipo, es decir, ilustraciones que fuesen tan de un nivel metafórico más alto de lo que yo suelo hacer. Entonces, pues fue un poco como un ejercicio. Eran pues poemas de autores hispanohablantes y pues fue muy interesante porque tenía que conseguir representar a los poemas de la manera más sucinta posible, más entonces ahí sí que tuve que hacer un gran trabajo de elegir la imagen específica que el poema evocaba y cómo representarlo de una manera tan sintética posible. Y entonces, pues la verdad es que me parece que salieron cosas muy interesantes. Hubo mucha conjugación de cuerpos.
uno de los poemas que me gustó más ilustrar fue el poema Sierra de Alfonsina Storni, que empieza con una mano invisible acaricia calladamente la pulpa triste de los mundos rodantes. Y más tarde habla de el duraznero. Entonces, pues eso es una imagen muy evocadora, ¿no? De esa idea de esa mano que acaricia, y luego mundo, que es redondo, lo junté con el duraznero, que es un fruto. Entonces hice esa imagen de esta mujer que está acariciando un fruto donde sale un destello. Y ahí es un poco, pues, coger el texto y conjugar la imagen con ello. Otro de los poemas, que es el que viene justo después, es el de Hora de la ceniza de Roque Dalton, que es un poema sobre el duelo. Y uno de los versos que más me afectó es el que dice: nunca ha sido tan tarde a las 7 menos cuarto como hoy. Y es un verso tan poderoso. Entonces hice una imagen de un puño que agarra un reloj. Entonces hice que deliberadamente el reloj, el cristal, se rompe para que dé, pues, se cuente hasta 7 menos cuarto. Entonces es no solo hacer una representación literal del texto, es aportar algo metafórico, traer esa emoción a la imagen. Además, este mismo año 2026 ha resultado ganador del primer premio Nube Pensador de Ilustración y Cómic. A continuación vamos a mostrarlo con una recreación de la Fonoteca Española de Poesía, en la que miramos tu obra y recibimos tu invitación a levantar la mirada en la vida cotidiana. Bueno, pues el premio Nube Pensador, primero había leído algunos poemas de Emilio Gastón en otra ocasión, y pues claro, el tema era, pues, esa palabra, nube pensador. Entonces estuve buscando un poco qué me evocaba esa palabra, que es, en cierto modo, es sencilla, ¿no? Nubes y pensador. Pero claro, hay que elevarlo un poco, ¿no? Hay que sacar de eso algo más personal. Y me pasó que un día, pues yo tengo una vida tengo una rutina muy aprendida, y al volver a casa un día me di cuenta, vi un charco y en el charco se reflejaba un poco el cielo, y pues ahí se ven nubes. Entonces empecé a pensar un poco en el contraste entre los pavimentos tan rectos, tan cuadrados y lineares, y el contraste que tienen con las nubes, que son, cada una es única y con sus formas especiales. Entonces, pues empecé a pensar un poco en cómo nosotros como personas tenemos una tendencia a agarrarnos a rutinas, a quedarnos un poco atrapados en ellas, y cómo de vez en cuando, y también es un poco la imagen que tenemos un poco de la persona que tiene esa rutina, que hace siempre lo mismo con la cabeza agacha, mirando hacia el suelo. Entonces, pues tuve esa idea de hacer una chica que atrapada en esa rutina, que ve un charco, ve esas nubes, levanta la mirada y se siente transportada y elevada lejos de su rutina, lejos de ese mundo un poco gris, hacia las nubes. Y desde esas nubes, ¿qué te imaginas que crea, que hace, que siente ese nube pensador? Un cierto reposo, una cierta paz interior, pero también una curiosidad, porque, como decía antes, cada nube es diferente. Entonces, pues un poco recrearnos en la curiosidad de qué viene después. Tú, que también eres un nube pensador, ¿qué curiosidades tienes? ¿Qué utopías te estás de alguna forma imaginando, proyectando? ¿Qué es para ti el seguir adelante? Pues yo me considero alguien que desde muy pequeño he querido conjugar, pues, esta imagen al texto. Entonces, yo ahora mismo lo que quiero ser profesionalmente es autor de cómics. Siempre ha sido muy natural para mí esta combinación de imagen e historia y narración, pero también ha sido muy importante para mí la poesía. Y estos proyectos que he hecho, tanto en el Instituto Cervantes como el Premio Nobel Pensador, como los Jueves de Poesía, pues han alimentado estas ganas que tengo de mostrar a poetas que pueda haber una relación muy fructífera con el cómic y la imagen. Porque en ocasiones donde he presentado con los Jueves de Poesía
a poetas los cómics que he hecho, siempre ha habido una muy buena reacción, siempre ha habido digamos, mucha inspiración mutua. Entonces, pues me gustaría continuar eso, me gustaría continuar un poco a fomentar esta relación, porque me parece que son dos campos del arte que la gente no relaciona, pero que me parece que son una combinación muy, muy interesante.